conversar con Enzo De Filippi. Él es ex viceministro de Economía y también profesor de la Universidad Pacífico, quien nos va a hablar sobre diferentes temas, pero vamos a empezar pues por esta nueva crisis. Profesor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va una nueva crisis política se está gestando a raíz de estas declaraciones? Se involucran pues congresistas, se involucran fiscales. ¿Podría esto generar un nuevo remesón a nuestra economía débil todavía? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Maritza. Mira, la economía avanza por las, digamos, lo que los economistas llamamos espíritus animales, ¿ya? Que son las impresiones que tienen los agentes económicos sobre el futuro del país. Esta es una crisis más. No afecta las reglas de juego económicas ni las perspectivas de la economía. Así que esta crisis específica no creo que tenga algún impacto en la economía. Lo que sí es una muestra más de este gran problema que tiene la economía peruana, que es un sistema político absolutamente disfuncional, ¿no? Ahora, se presenta en un contexto donde el Banco Central de Reserva ha dado los resultados de su encuesta de perspectivas macroeconómicas y menciona, ¿no?, que ya los empresarios están quizás teniendo un poquito más de confianza, ¿no? Hasta el año pasado la crisis, la inestabilidad política era el principal problema, ¿no?, que hacía retroceder un poco a esta confianza de parte de los inversionistas. Ahora, con estas declaraciones de parte de este ex asesor, ¿no?, digámoslo así, ¿la crisis se queda en el mismo nivel? ¿Se agrava? ¿Se reduce? No, como te digo, no creo que lo afecte. A ver, las expectativas de los agentes empresariales y que es lo que te anuncia la inversión están en el nivel más bajo por el tiempo más largo desde hace ya bastante tiempo y no creo que lo afecten. La economía peruana viene creciendo alrededor de 0%, terminó el 2023 creciendo alrededor de 0%. La diferencia en la tasa de crecimiento se debe a temas más que estadísticos y justamente porque el año pasado cayó, si tú simplemente no creces, pero por temas estadísticos lo que el año pasado estaba en negativo ahora va a estar en positivo. Lo importante es que este año vamos a tener un crecimiento más por rebote estadístico de 1,5, máximo 2, si tenemos buenas, no, máximo 2, digamos. Esperemos que sea lo más alto posible, pero no creo que vaya a ser mucho mayor que 1,5, más por efecto estadístico. El asunto es que la economía peruana no da ninguna muestra de recuperación en un sentido que mueva la aguja, ¿ya? Esta crisis son como otras crisis, mientras no afecte pues a la presidenta o algo que pueda hacer desconfiar a los inversionistas, eso no va a afectar la economía. Mucho peor, mucho más importante, son lo que ocurrió la semana pasada con Corpac o el problema de Petroperú, que es un problema que eso sí genera forados en la situación, en la posición fiscal del Perú. Y eso sí es preocupante. Antes de entrar con el tema de Petroperú, profesor, tenemos que traer a colación un poco esta promesa que había hecho la presidenta Dina Boluarte en su último mensaje por 28 de julio, ¿no? Había ella anunciado que el incremento del sueldo mínimo tenía que ser una de las prioridades de este gobierno. Sabemos nosotros que, y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas lo refiere, que tiene que haber estabilidad económica, recuperación todavía. Y hace unos días el titular del Ministerio de Trabajo ha descartado, ¿no? Ha dicho que todavía el Consejo Nacional de Trabajo no tiene las suficientes bases para nuevamente traer a colación este tema. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo tendríamos que ver a la economía peruana para darle una esperanza al trabajador de que el sueldo mínimo se va a ajustar, se va a incrementar nuevamente? A ver, la historia es bastante más amplia. El hecho que la presidenta diga algo así, anuncie algo así, sí, y que luego el gobierno retroceda, te habla del poco peso que tiene el MEF en las decisiones que se toman en Palacio.
definitivamente lo que ha ocurrido es que la presidenta dijo algo, porque claro, políticamente Todo se puede decir también. todo se puede, pero cuando desde el MEF le han dicho eso es una locura, y ahorita te explico por qué, han tenido que tirarse para atrás. ¿Por qué? Porque la economía, pues justamente son los anuncios que no dan confianza. ¿Qué pasa? El salario mínimo, el salario de las personas no depende pues de la voluntad del presidente, no depende del Estado, depende del valor de lo que uno produce. ¿Ya? Entonces tú tienes un sueldo mínimo de 1.025 soles en Lima, que implica que para que los empresarios contraten un nuevo trabajador, ese trabajador tiene que producir por un valor de 1.500, porque es 1.025 más. Si tú aumentas artificialmente la cantidad, o sea, lo que se le tiene que pagar a un trabajador que no ha incrementado el valor de lo que produce, lo que definitivamente estás haciendo es impedir que más gente entre al trabajo formal. Estás alimentando la informalidad. ¿Okay? Claro, porque las empresas ya no tendrían suficiente dinero para llegar a ese tope. No solamente eso, aún no hemos recuperado el empleo formal que teníamos antes de la pandemia. Ahora, subes el sueldo mínimo, va a ser aún más difícil que lo recuperes. Esas son medidas populistas que lo único que hacen es perjudicar a los más pobres. ¿Sabes quiénes son los que están peor, los que tienen menos empleo formal? Justamente aquellos que ganan sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque no tienen la educación y la experiencia como para ganar más. ¿Tú quieres que la gente gane más? No es con sueldo mínimo, es pasar a hacer reformas para que, por ejemplo, los jóvenes puedan mejorar sus competencias. Justamente para que puedan producir más y no haya que no estén esperanzados en que venga un gobierno populista para subir sus ingresos. Y ese es un problema que también conversa con el fondo del problema de la economía. ¿Has visto alguna iniciativa del gobierno sobre algo? En todo caso, ¿depende o no depende de nuestro crecimiento económico? Por supuesto, si la economía estuviese creciendo con grandes perspectivas, pues se emplea más, el salario sube por la dinámica de la economía. El problema es que la economía no crece porque tú tienes esta sensación de un manejo poco competente. No es que haya un mal manejo, a diferencia del gobierno de Castillo, este gobierno no es anti-inversión, pero es que tampoco la promueve. Nuevamente, ¿ves algún anuncio, algún programa, algo que nos convenza que el gobierno sabe para dónde ir? Ahora, no hay. hace poco Fitch Rating, la calificadora, había pues hecho un análisis de cómo estaba avanzando el gobierno. Incluso el Consejo Fiscal también había emitido un comunicado, ¿no? Y se advertía, por ejemplo, de que algunas iniciativas de parte del Ejecutivo ponen en peligro la caja fiscal, ¿no? El dinero que tiene el Estado para poder invertir en obras. ¿Esto cómo nos va a afectar también? A ver, lo que hace Fitch es analizar la capacidad de pago del gobierno peruano a quienes nos han prestado dinero, ¿ya? Que son los bonistas. Bueno, mientras más gasto improductivo tiene el gobierno, menos plata tiene para pagarle a terceros. Más peligro tienen los que le han prestado plata al Perú de no recibir lo que le han prestado. Pero lo que nos importa a nosotros los peruanos es que mientras la única fortaleza que tiene la economía peruana es su posición fiscal, que es el que tiene una cantidad de dinero para enfrentar sus necesidades. Bueno, le cuelgas más necesidades artificialmente, entonces esa fortaleza fiscal desaparece. Y el día que desaparezca, Maritza, la fortaleza fiscal, no nos va a quedar mucho y la economía va a seguir creciendo con estas cifras como las que tenemos este año, de que con los cuales no arreglas nada. No le das empleo a los jóvenes que se están graduando o los jóvenes que entran al mercado laboral y no tienes un futuro que ofrecerles. Lo que necesitamos es inversión. Para que haya inversión, los inversionistas tienen que sentir que el futuro va a ser mejor. Para eso requieres, entre otras cosas, unas cuentas fiscales, es decir, los ingresos y los egresos del Estado
balanceados. Estas cosas que hace el Ejecutivo, no tanto, sobre todo el Congreso, van en contra. Precisamente sobre pues estas inversiones, ¿no? Uno de los temas que se han quedado mucho en polémica a inicios de este año, y bueno, que nuevamente han saltado a la agenda, es el tema del apoyo financiero a Petroperú. Ya el gobierno lo ha descartado. Sin embargo, se anuncia reestructuración. En el caso de la mesa directiva, el ministro de Economía, del directorio, perdón, el ministro de Economía refiere que se van a extender las garantías, ¿no? Incluso que va a haber toda una reformulación para el tema de los créditos. ¿Esto qué tan positivo va a ser? A ver, el gobierno, los gobiernos, no solamente viven bajo la ilusión de que cambiar el directorio es suficiente para cambiar la empresa. Y eso simplemente no tiene ningún sentido, ya se ha hecho varias veces, no funciona. Gestión sacó ayer una noticia sobre un estudio hecho por una consultora sobre el valor de Petroperú. Petroperú vale menos 2.000 millones. Está quebrada. ¿Para qué seguimos manteniendo a Petroperú? Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, ha referido que es uno de los activos que no se puede permitir que quiebre. ¿Por qué? Habría que preguntarle, es todo político. ¿No será por la inversión quizás que se ha hecho, por ejemplo, en la refinería Talara? Pues no vale la empresa completa, vale menos 2.000 millones. Es decir, si le has metido 6.000 millones a la empresa y tenía 4.000 millones de activos, los activos valen 10.000. Bueno, que valga menos 2 quiere decir que los pasivos valen 12.000. ¿Ya? En cualquier empresa privada, esta empresa entra en reestructuración y se venden los activos siguen operando, sigue refinándose gasolina en Talara, pero el accionista ya perdió su capital. Eso es lo que ocurre con Petroperú. El Estado, el dinero que le ha puesto a esa empresa, ya lo perdió. ¿Y por qué lo ha perdido? Por el estupendo manejo de la gente a quien queremos mantenerla en su puesto de trabajo. Esa es la gente que ha quebrado la empresa, que no tiene las competencias y que si Petroperú fuese privada, no estarían trabajando ahí, o si estarían trabajando ahí, estarían mucho mejor dirigidos. El problema en la empresa pública va mucho más allá. Ocurre con Petroperú, ocurre con Corpac. ¿Has visto lo que ha pasado la semana pasada? Que es terrible, es porque las empresas ya no trabajan para nosotros. Empresas públicas no trabajan para los accionistas que somos los peruanos. Trabajan para quienes las manejan. Ya están privatizadas. Están privatizadas hacia los empleados. Ahora, en todo caso, no hay salvación ya para Petroperú, según su perspectiva. ¿Vas a poner plata? ¿Cuánto vas a poner? ¿Vas a poner garantías para que no quiebre? ¿Vamos a ponerle más plata? Y, a ver, luego de tantos años de manejo poco competente, ¿qué va a cambiar para que esta misma gente se vuelva eficiente? Nada, tendrías que cambiarla, ¿no es cierto? Bueno, eso no va a ocurrir bajo la administración pública, pues. O sea, simplemente en el Perú las empresas públicas son inviables. Tú tienes una mala empresa privada, bueno, la empresa pública la manejan peor. La diferencia es que la empresa pública lamentablemente nos cuesta a nosotros. No tiene sentido. Ningún grupo económico del mundo tendría que fuese dueño de Petroperú, que vale menos 2.000 millones y que no tiene manera, o sea, vale menos 2.000 millones porque la capacidad de generar ingresos es menor que las necesidades de pagar deuda. No es como el oro, son flujos de caja. Eso vale menos 2.000 millones. Ningún inversionista racional seguiría operando Petroperú. Petroperú cumple con una sola función pública, que es abastecer las regiones donde no llega el mercado. Bueno, el Estado contrata una empresa para que abastezca esas regiones, nos cuesta mucho menos que lo que nos cuesta Petroperú. Ahora, si bien es cierto, el peruano directamente probablemente no lo siente, ¿no? No siente el hecho de que el Estado está llevando los ingresos o parte de sus ingresos para poder hacer reflotar a Petroperú. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el precio del combustible en el caso de desapareciera Petroperú? El precio del combustible depende de la oferta y la demanda. Ni la oferta ni la demanda cambia. Cuando una empresa quiebra, los activos no dejan de producir. ¿Pero Petroperú no contribuye a este abastecimiento y presentando precios un poco más bajos? No, porque ¿qué pasa si una empresa pone precios bajos?
justamente la empresa quiebra, pues, porque los precios no pueden estar debajo de los costos. No es la función de una empresa, ni privada ni pública, el vender algo por debajo de su costo. Eso no contribuye, porque ¿qué pasa cuando no contribuye al bienestar de los peruanos? ¿Qué pasa si lo hace? Tienes que volver a poner plata, tienes que volver a poner plata para que la gente compre a 2 lo que vale 3. No tiene sentido. Mucho mejor. Si quieres dar un subsidio, lo das directamente. La gente que puede pagar el precio verdadero de la gasolina no necesita un subsidio. Y mandar un subsidio a través de Petroperú tiene ese efecto perverso. No tiene sentido. Petroperú, el hecho que la empresa esté técnicamente quebrada, no es una opinión. Eso simplemente implica que no contribuye al bienestar del Perú. No es mi opinión. Es la conclusión leyendo el informe de esta consultora internacional que ni yo he contratado y que está en los medios. Empresa que pierde plata, privada o pública, no contribuye con el Perú. Perfecto, señor Filipe. Y pasando ya a otro tema, hoy se explicó o se dio un poco sobre la proyección de parte del BCR en cuanto a la recuperación de la economía y aparentemente este primer trimestre del 2024 iba a ser positivo por primera vez después de 4 trimestres de caída, ¿no? ¿Hay alguna amenaza actual que podría bloquear quizás esta recuperación? Mira, cuando uno mide crecimiento, lo mides con la producción de los 12 meses atrás. Esas mediciones no son... tienes que verlas en contexto. El asunto es que el año pasado hemos tenido un año afectado, sobre todo por estas épocas, por 2 cosas. Por efectos atmosféricos y por las paralizaciones. Ok, entonces si tú comparas un año sin paralizaciones con otro año con paralizaciones, la situación es exactamente la misma, pero estadísticamente te dice que hay un crecimiento. La economía sigue creciendo a 0. El efecto positivo es estadístico. El crecimiento de la economía no está allí. Entonces tú vas a llegar, a eso me refería, que vas a llegar... El año pasado tuvimos un efecto, según el gobierno, un efecto negativo de más o menos 1.5. Si la economía crece a 0, ¿a cuánto crecería este año? 1.5. Esa es la base. Dicen que puede crecer 2, puede crecer un poco más porque, bueno, bajan las tasas de interés. Eso es otra cosa. Esperemos. Pero hoy por hoy, la proyección de crecimiento de la economía es una proyección de crecimiento por efectos estadísticos de 1,5 más algo. Esperemos que llegue a 2. Yo no lo estoy viendo. ¿Y las medidas del Ejecutivo, como por ejemplo Impulso Perú, entre otras, están contribuyendo a esta recuperación? Mira, el Consejo Fiscal, que las ha analizado bastante mejor que yo, el Consejo Fiscal es este consejo justamente que tiene el Perú para comentar sobre las medidas económicas, dice que no. Entonces, no es que me crean a mí, es que crean en el Consejo Fiscal, que tiene, yo creería, bastante mayor credibilidad que la de cualquier economista en particular. Sin embargo, la última vez que el señor Carlos Oliva, por ejemplo, hizo una crítica hacia el MEF, el ministro de Economía le respondió y prácticamente dio a entender que era ya un conflicto más polémico, ¿no? Más político. Lo que dijo el ministro, lo que dijo Carlos Oliva fue lo que pensamos muchos. O sea, este intento, ese asunto de adelantar las ganancias del Banco de la Nación, es una jugarreta que no es digna de un ministerio con la seriedad que debería tener un ministerio para una economía como la peruana. Entonces, claro, el que lo hace no le gusta que lo digan, pues. O sea, ¿sabes qué? Hiciste una pequeña trampita, pero no, es que no era una pequeña trampita. Pues bueno, claro, no le gusta que lo digan. Pero lo dijo el presidente del Consejo Fiscal. No lo dijo Carlos Oliva de manera particular. Lo dijo como presidente del Consejo Fiscal. ¿Por qué es presidente del Consejo Fiscal? No es por cualquier cosa, es porque sabe lo que dice. Y cualquiera que entienda de estas cosas te va a decir, oye, tiene razón, pues, porque uno, no lo debes hacer. Esas pequeñas jugarretas de fin de año para mejorar cómo terminan los libros
Es algo muy conocido y que mientras más lo hace, contribuyes a la desconfianza. Empezando como empezamos. ¿Por qué la economía no crece más? Porque los inversionistas no ven que el futuro vaya a ser mejor. ¿Y por qué? Porque tú tienes un MEF que no inspira confianza, pues tiene mucho menos peso que antes, no tienen medidas que inspiren confianza, y no es porque lo diga yo, te estoy leyendo lo que dicen las cifras económicas, que tienes unas expectativas de crecimiento bastante bajas, ¿no? Antes de cerrar, señor De Filippi, por favor, una última consulta. ¿El Perú ahora, actualmente, se encuentra en riesgo de reducir quizás su calificación, su perfil crediticio? Por supuesto que sí. ¿Sabes qué pasa? Que parte de estas cosas que hace el MEF es que dice que este año vamos a crecer a 3%. Eso no lo cree nadie. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que se hace el presupuesto y, por lo tanto, los cálculos de déficit fiscal con crecimiento de 3%. Cuando no creces 3%, los ingresos tributarios son menores. Empiezas el 1 de enero con una proyección de déficit fiscal mayor que el que te has comprometido. Y el año pasado nos volamos la regla. Hemos tenido un déficit fiscal más allá que el que debimos tener, y por eso la jugarreta esta del Banco de la Nación. Pero fuera de eso, si no crecemos 3% y nadie cree en su sano juicio que vamos a crecer 3%, tienes un tremendo problema, pues, porque eso quiere decir que vas a romper nuevamente la regla. ¿Y qué pasa? Nuevamente pasamos a lo mismo. Oye, ¿qué inversionista va a invertir si tú tienes un gobierno que no cumple con las mismas reglas que él se puso? ¿Y por qué lo hizo? Para que parezca bonito, pues que vamos a crecer a 3%. Perfecto, le agradecemos mucho por estar acá. Enzo De Filippi, ex viceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico en Las Cosas Como Son. Nos vamos